Hola y bienvenidos a nuestro blog Nutrición, Salud y Longevidad. Esta vez con un tema muy interesante que lo vamos a denominar el microbioma. ¿Y qué es el microbioma y por qué su importancia? Pues el microbioma es el conjunto de microorganismos que conviven dentro de nuestro cuerpo y nos permiten tener una buena salud física, así también como una buena salud mental. Soy la doctora Evelyn Vargas Machuca y me especializo en medicina preventiva interna y medicina conceptual, que es un enfoque nuevo de la salud en donde miramos al paciente de forma completa, tanto su estado emocional como su estado físico. Y el día de hoy vamos a topar un tema muy interesante que lo denominamos microbioma, y su importancia radica en que la base de la salud sigue siendo la alimentación, en especial la alimentación de estos miles de billones de microbios que habitan con nosotros. Dentro de mi práctica médica, una de las cosas que enfatizamos es la alimentación, la buena nutrición, aquello que nos permite obtener material nutriente del medio ambiente para que podamos tener una buena reparación. Pero esto del microbioma es un aspecto nuevo y que se está estudiando recientemente, tal es así que empezamos a hablar de microbioma o microbiota, el conjunto de microorganismos que viven con nosotros, desde el año 2008. Encontrando que tenemos comunidades extensas de microorganismos, aquellos que viven en nuestra boca, en nuestro esófago, estómago, intestino delgado y especialmente el intestino grueso. Y es en el intestino grueso donde nos vamos a centrar porque es donde encontramos la mayor cantidad de microorganismos que nos proveen de material nutriente, así como también de neurotransmisores como por ejemplo la serotonina, que permiten mantener nuestro estado emocional estable. ¿Y por qué el tema de la salud en relación a la alimentación es algo tan importante para nosotros, como médicos y como personas? Porque normalmente cuando a un paciente le decimos, bueno, tenemos que cuidar de la alimentación, muy poco sabemos lo que tenemos que hacer respecto al cuidado de la alimentación. Incluso en muchas prácticas médicas hablamos levemente de la alimentación como un hecho fortuito, como algo que es fácil de obtener. Y para la mayoría de personas alimentarse es simplemente comer cualquier cosa y esto nos dará un grado de nutrición que nos permitirá mantenernos estables. Lamentablemente, la alimentación no es un tema tan fácil de tratar, porque a partir de todos los alimentos que nosotros comemos deberíamos obtener una cierta cantidad de nutrientes que nos permitan mantener un estado metabólico estable. Y sin embargo, no tomamos en cuenta que gran parte de la alimentación que recibimos no es una alimentación buena. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestra comida tiene que ser procesada para podernos alimentar. Tiene que ser cocida, tiene que ser cocinada, expuesta al fuego a más de una hora a una temperatura mayor de 100 grados. Esto prácticamente destruye el 90% de los nutrientes, sin tomar en cuenta que muchos de nuestros alimentos ya vienen con carencia de nutrientes. ¿Por qué? Por ejemplo, las carnes, que son sumamente importantes para nuestra alimentación. Estamos comiendo carnes muertas, si bien están conservadas bajo frío por procesos de manutención, ya sea con antibióticos o compuestos nitrosos que mantienen a la carne fresca y libre de bacterias. La carne ha muerto hace mucho tiempo y esta carne vamos a exponerla al fuego para destruir los pocos nutrientes que quedan. Tampoco comemos las carnes, digamos así, un lomo fino entero en un solo momento. Es más, lo fileteamos y lo guardamos para un futuro poderlo comer. Las frutas, que también nos proveen de material esencial, en este caso de vitaminas y minerales, las frutas contienen estos nutrientes siempre y cuando la fruta haya sido madurada en el árbol y se coma de manera fresca, cosa que no ocurre. Y cuando hablamos de vegetales, si bien los vegetales tienen un contenido mayor proteico de lo que tienen las carnes, poder digerir este material nutriente es difícil, ya que nosotros no somos animales herbívoros, de hecho somos carnívoros carroñeros. Y estas plantas también muchas de las veces dentro de nuestro consumo no son frescas, han sido obtenidas después de varios días, se mantienen en un estado de frescura por el frío y la manutención, pero no necesariamente son nutritivas. Entonces nos encontramos frente a un medio en donde no hay mucha cantidad de nutrientes.
Normalmente, el ser humano obtiene de una dieta diaria acá en nuestro país, en Ecuador, aproximadamente entre 10 a 15 gramos de material nutriente. Y el ser humano requiere por lo menos 24 gramos de material nutriente por día para poder tener una reparación adecuada, tomando en cuenta que también tenemos que tener hábitos saludables que disminuyan nuestro gasto orgánico. Frente a esto, ¿por qué es tan importante la dieta? Porque si la dieta no es adecuada, no podremos mantener tampoco el estado saludable de nuestras bacterias y miles de microorganismos que conviven con nosotros. En el año 2008, los Institutos Nacionales de Salud, NIH por sus siglas en inglés, empezaron a tratar de encontrar qué es lo que hace al microbioma especial, intentando incluso darle una definición entre bacterias saprófitas o buenas y bacterias patológicas o malas. Y se encontró en que no puede hacer esta división porque lo que sea bueno para una persona puede ser malo para otra. También se encontró que el microbioma depende no solamente de la genética, sino también de los seres humanos que nos rodean, nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestro estado socioeconómico, si tenemos o no una especie de salubridad establecida en nuestras familias, en nuestras casas o no. Y también es extremadamente dependiente de la dieta, qué tan variada es esa dieta para darnos una buena salud. Los Institutos Nacionales de Salud encontraron entonces que la importancia del microbioma no radica tanto en el tipo de bacterias que encontramos, sino en su diversidad. Mientras más diverso es nuestro microbioma, mejor nuestra capacidad de enfrentarnos a esta vida y de producir la reparación de nuestro desgaste orgánico natural. Los microbiomas que tenemos en nuestro cuerpo son variados y aquí nos vamos a enfocar especialmente en aquellos que componen nuestro tracto gastrointestinal. Para darnos una definición más clara, por ejemplo, la flora que se encuentra dentro de nuestra boca es una flora poco diversa, está expuesta al oxígeno y en esta flora encontramos, por ejemplo, aquella que vive en nuestros dientes y que es una flora estacionaria, poco diversa, predominando los cocos gram-positivos anaerobios facultativos, que componen más o menos el 44% de la población bacteriana. También tenemos a los cocos gram-negativos anaerobios estrictos, más o menos el 15%, y los bacilos anaerobios facultativos gram-positivos, que tienen un porcentaje entre 10 a 15%. Esta flora bacteriana nos protege contra, por ejemplo, una flora patógena causante de la placa y de las caries, el Streptococcus mutans. También se ha estudiado este tipo de flora y aquí hay una especialidad conocida como la odontología biológica, que nos explica que esta flora, si bien es una flora que se mantiene bajo el control de nuestro sistema inmunitario, este control depende también de nuestro sistema nervioso, por lo cual el tratamiento de canales no se recomienda en muchos de los pacientes debido a que puede generar una reacción autoinmunitaria, es decir, un rechazo del paciente a esta pieza propia que se ha dejado ahí sin inervación nerviosa. Si continuamos más adelante nos toparemos con el esófago, también hay una flora especial ahí, no muy estudiada, de hecho no se la ha tomado en cuenta, pero si llegamos al estómago nos vamos a topar con un microbioma interesante y una bacteria que muchos conocen, el Helicobacter pylori. Esta bacteria ha sido asociada con la producción de efecto inflamatorio gástrico conocido como la gastritis. Sin embargo, estudios recientes indican que la presencia de esta bacteria nos impide o evita el cáncer esofágico. ¿Por qué la presencia de esta bacteria entonces? Porque muchas personas, muchos médicos la tratan de erradicar pensando que es el causante de esta enfermedad cuando en realidad no lo es. Para entender esto un poquito mejor, el Helicobacter es una bacteria que vive dentro de nuestro cuerpo, nació con nosotros, se alimenta de los alimentos que ingerimos. Y mientras tenga una buena alimentación, esta bacteria se encuentra camuflada dentro de la mucosidad que produce el estómago. Esta bacteria, cuando no recibe la suficiente cantidad de nutrientes, se come el moco estomacal, entrando en contacto con la mucosa estomacal, y al entrar en contacto la bacteria es reconocida como no propia, como ajena, y entonces el cuerpo monta una reacción inflamatoria en contra de esta bacteria que termina causando los estragos que se causan en la gastritis, el ardor, el malestar, la acidez.
¿Cómo tratamos en nuestra consulta pacientes que vienen con este tipo de problema? Pues perfecto, es un indicador de que el estado nutricional del paciente es bajo y que lo que debemos hacer es tratar al paciente con alimentos que le provean de alto poder nutricional para que el propio paciente pueda recuperar el moco y al recuperar el moco la bacteria desaparezca por sí sola. Es decir, tenemos que tratar la causa. Y aunque muchos no lo comprendan, esta causa tiene mucho que ver con el estado nutricional. Si no tenemos factores esenciales que nos permitan producir no solamente la reparación de la mucosa gástrica, sino también la producción de moco, pues no vamos a tener un paciente que esté en un estado saludable. Los pacientes que acuden con estos problemas a consulta los tratamos desde la parte nutricional, dando un apoyo enzimático a la parte digestiva para que podamos digerir el alimento. Recordemos que el estómago es uno de los órganos más importantes para la salud porque es donde se digiere el alimento, es donde todas las moléculas del alimento se hacen más pequeñas para permitir su transporte hacia el hígado y que sea el hígado quien reparte estos nutrientes de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Y aquí algo muy importante, nuevamente las proteínas. La fibra de la proteína es sumamente importante para poder tener una buena salud, porque solo a partir de las proteínas podemos conseguir factores esenciales que me permitan la reparación del cuerpo, así también como factores calóricos que me den energía para realizar las actividades corporales. Esto es un trabajo que se realiza únicamente en el hígado y que únicamente se realiza a partir de las proteínas, sobre todo aquellas de origen animal. Entonces, si queremos tener un paciente que pueda recuperar nuevamente su moco gástrico, vamos a tener que ofertarle proteínas, las cuales al inicio son de difícil digestión porque no tenemos un buen proceso digestivo debido al proceso inflamatorio que está ocurriendo en el estómago y por ende hay que apoyar al paciente de manera enzimática. En este caso sí, utilizando ciertos fármacos que nos permiten mejorar esta actividad digestiva, pero que con el tiempo se irán retirando y debido a que la mucosa gástrica, en general, la mucosa de todo el tracto gastrointestinal tiene una división celular más rápida, veremos cambios buenos dentro de la salud del paciente solo dándole un apoyo nutricional. Y muchos de ustedes saben que dentro de mi práctica utilizamos alimentos que son un descubrimiento nuevo desde hace unos más o menos 50 años, en donde se obtiene a través de los cereales nutrientes de alta capacidad nutritiva y de fácil asimilación, que son un complemento alimentario a la alimentación normal de los pacientes. Y es algo que trabajaremos y discutiremos al final de esta charla, porque estos alimentos han encontrado mucha investigación, sobre todo en Alemania, en relación a cómo la alimentación y estos complementos alimentarios mejoran la salud de algunos pacientes. Sigamos un poco más adelante. Adelante vamos a encontrar la flora del intestino delgado, también una flora interesante, no muy estudiada debido a que es difícil alcanzarla. Y finalmente llegamos a la flora más importante, que es la flora del intestino grueso. Aquí vamos a encontrar billones de bacterias que generan billones de genes. Nosotros normalmente, y gracias al estudio genómico, sabemos que podemos generar entre unos 20.000 a unos 25.000 genes que son responsables de la generación de ciertas proteínas, mientras que nuestros microorganismos generan billones de genes responsables de muchas funciones, entre esas, por ejemplo, la producción de vitaminas del complejo B, la vitamina K, una vitamina que es parte del sistema de la coagulación, pero muy importante para la salud ósea, especialmente en mujeres posmenopáusicas. También factores de tipo radical libre que evitan los radicales libres, como el ácido butírico, el propionato, que son factores que disminuyen la inflamación, factores que también nos mantienen dentro de un índice de masa corporal estable, es decir, que evitan la obesidad y por ende también evitarán enfermedades como la diabetes, y unos que secretan neurotransmisores como la serotonina, que es un regulador tanto de la dopamina como la melatonina. Y esto también en muchos pacientes que tienen, por ejemplo, el síndrome de colon irritable, es algo interesante encontrar que algunos padecen, ya sea de diarrea o de estreñimiento, padecen también de un síntoma interesante que es el insomnio y que se benefician mucho de a veces tomar cierta medicación que tenga melatonina, pero que tiene que ver con esta incapacidad de su flora intestinal de generar la serotonina que regulará la melatonina de su cuerpo. Ahora bien, ¿de dónde viene este microbioma o esta microbiota? Los seres humanos nacemos de un medio
casi estéril que es el útero de nuestra madre. Ahí no estamos en contacto con bacterias. Pero el momento que somos expuestos al nacimiento, ya sea por el parto vaginal o por la cesárea, nos vamos a contaminar de todos los microbios que habitan dentro de nuestro medio. En el caso de un parto vaginal, los primeros conquistadores serán las bacterias de la madre que se encontraban dentro de su tracto vaginal. Si nació por cesárea, pues los microorganismos que habitan en la piel de la madre, y durante la lactancia estaremos ya en contacto con más cantidad de microorganismos que habitan el ambiente. Cuando somos pequeños, nuestro sistema inmunitario no está del todo desarrollado, y estos microorganismos que penetran todo nuestro cuerpo y nos colonizan se consideran parte de nuestra flora natural porque el sistema inmunitario los reconoce como propios. Por eso, esta microbiota con la que nacemos estará presente dentro de nuestro cuerpo por el resto de nuestras vidas y cambiará y se adecuará a nuestros sistemas de vida, dependiente de la salubridad, la dieta que tengamos, el contacto que tengamos con otras personas, el contacto con nuestros parientes cercanos y lejanos. Esta microbiota es la que va creciendo y al inicio de nuestra vida, hasta casi nuestra parte culminante de nuestra juventud, entre los 30 y 40 años, es una microbiota sumamente resistente, persiste, pese a que le hagamos daño. Es por eso que muchas veces todos los seres humanos podemos decir, hasta cierta edad yo era joven y después de esta edad no tanto. ¿Por qué? Porque podemos tener hábitos no muy buenos como fumar, beber u otros hábitos que no sean buenos, no comer a las horas que debemos de comer, no alimentarnos bien y sin embargo tener un estado de salud bastante estable. Pero pasada cierta edad, nuestro estado de salud empieza a decaer aun cuando adoptamos medidas de cuidados, cuando cambiamos el estilo de vida, cuando mejoramos nuestra alimentación y sin embargo nuestro estado de salud sigue decrementando. Esto tiene mucho que ver con nuestro microbioma. Si bien es resiliente en el inicio, también va envejeciendo debido a que nuestro tracto gastrointestinal va envejeciendo con nosotros y el aporte nutricional externo empieza a disminuir. Y ojo, que este envejecimiento está ocurriendo entre los 30 a 40 años. Es algo que tiene que causarnos atención porque la juventud dura poco y es en la juventud en donde debemos de saber qué es lo que tenemos que hacer para poder mantener un metabolismo estable. Sin embargo de esto, la microflora, nuestra microbiota, puede ser maleable. En personas que han utilizado antibióticos, por ejemplo, aún después de los 30 años, que es algo bastante común, si es que dejamos el medicamento y tenemos una dieta estable, el microbioma puede elevarse a niveles similares a los que tenía antes del uso de antibióticos. Esto es interesante porque hay un estudio en la revista Nature Communications del año 2015 en donde se hace un estudio de la fibra, la alimentación y el riesgo de cáncer en relación al microbioma en pacientes que se encuentran en el África Central, africanos puros, y norteamericanos, afroamericanos. Aquí se hace una división de la dieta. Por ejemplo, el africano come una dieta rica en fibra, mientras que el americano come una dieta más rica en almidones, mucho más procesada y rica en azúcares. Se hace un estudio del microbioma de los africanos encontrándose que estas personas tienen un bajísimo grado de inflamación colónica. Pero a estas personas se les cambia la dieta y se exponen a una dieta mucho más norteamericana, es decir, rica en grasas, en alimentos procesados y baja en fibra. En 15 días, en un tiempo de hecho muy rápido, encontramos un elevado grado inflamatorio. De la misma manera, si hacemos lo opuesto en los afroamericanos y cambiamos su dieta, encontramos que en un lapso de 15 días hemos disminuido el estado inflamatorio colónico, lo cual nos demuestra lo rápido y maleable que es nuestra microbioma. Si podemos darle factores esenciales, el microbioma va a mejorar. Y claro, aquí viene la pregunta, ¿y si yo tomo un compuesto que contenga probióticos? Es decir, yo consumo estos microorganismos para mi cuerpo. ¿Puedo tener un microbioma estable? Esto es verdad para las personas jóvenes, aquellas que utilizan probióticos. Pero, por ejemplo, aquí hay que hacer un paréntesis.
La mayor parte de personas consideramos que estamos haciendo bien al consumir probióticos que vienen de un alimento como el yogur. Y esto es posible si tomamos un yogur, por ejemplo, de tipo natural. Pero cuando este yogur viene con azúcar o compuestos azucarados, se destruye el probiótico. El azúcar es uno de los principales alimentos con capacidad de destruir los microbiomas. Entonces, un probiótico que viene dentro de un yogur con azúcar posiblemente no sea la mejor opción. Y tomar prebióticos, sustancias que mantengan mi hábitat, el hábitat del microorganismo. También es posible y de muy buena opción para las personas jóvenes, pero cuando ya pasamos los 30 años, ya no somos tan jóvenes y nuestro microbioma depende del ambiente que nosotros generemos para él a través de nuestra alimentación. Si nuestra alimentación es baja, nuestro microbioma empezará a digerir, a comerse el moco de nuestra mucosa del tracto gastrointestinal, permitiendo que estos microorganismos entren en un contacto directo con nuestro cuerpo, generando eventos inflamatorios, que si son crónicos desencadenarán problemas. Por ejemplo, algo interesante también que se hizo en California fue el estudio del trasplante de heces, cosa que es muy difícil hacer porque se necesitan pacientes extremadamente sanos. Y extremadamente sano es una definición todavía no muy clara. Sin embargo, se hizo experimentación con trasplante de heces de personas que tenían diabetes y personas que también presentaban cierto grado de obesidad. Estas heces fueron disecadas y trasplantadas a manera de polvo en pacientes que no tenían genética de diabético ni de obeso. Estas personas que recibieron las heces de pacientes diabéticos o con problemas de peso empezaron a presentar también problemas de peso. Lo que quiere decir que los microbiomas son también sensibles. Si tenemos bacterias que no son adecuadas, estas pueden tener la capacidad de penetrar el moco, alimentarse del moco, entrar en contacto con la mucosa y generar procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar estos microbiomas que son tan importantes? Y estamos obviando aquí la parte del eje cerebro-intestino. Este también es un estudio nuevo, se está realizando desde hace unos pocos años atrás, en donde estamos viendo una característica interesante. Cuando la persona sufre de hambre, tiende a tener comportamientos, ya sea depresivos o también comportamientos hacia la irritabilidad, porque el intestino es el primero en detectar la carencia de nutrientes, indicando al cerebro que la persona está entrando en un estado de alerta. Esto genera un incremento en las hormonas del estrés, especialmente el cortisol. Estos estados de inflamación crónica lo estamos viendo actualmente en estos tiempos y generalmente más ahora después de la pandemia. Por exceso de trabajo, por falta de comida, estamos entrando en etapas depresivas de las cuales no podemos salir o también etapas irritables de las cuales no podemos salir. Y no es un evento fortuito. Si preguntamos, como hago yo en mi consulta a mis pacientes, cómo son sus hábitos de alimentación, nos vamos a tocar que es bastante común que hoy en día las personas no desayunen, no mantengan un horario adecuado durante el momento del almuerzo, o que no desayunen y no almuercen y coman muchísimo en la noche, que no es un estado estable porque o nos saciamos, es decir, comemos más allá de lo normal, o también no comemos. Y recordemos algo interesante también presentado en mis charlas anteriores. No existe mayor señal de estrés en el ser humano que el hambre. 2 millones de años atrás entramos a vivir en la sabana y uno de nuestros primeros enemigos fue el hambre. El momento que nuestro cuerpo siente hambre, despliega la respuesta de estrés, que si es crónica va a desencadenar enfermedades. Es por esa razón que muchos de estos procesos de enfermedad, iniciando desde la obesidad, incluso hasta el cáncer, son procesos que tienen mucho que ver con mecanismos de defensa de un cuerpo en estado de hambruna. Por ende, tratar el hambre y con lo cual vamos a mejorar esa actividad vital de nuestros microorganismos que nos volverán a proveer de materiales esenciales es fundamental para poder recuperar la salud. Y aquí hacemos un paréntesis porque hay algunas preguntas que se han dado, sobre todo en consulta. ¿Qué tipo de dieta es la adecuada? ¿Una dieta vegana, una vegetariana, una cetogénica, una de jugos? ¿Qué es una dieta adecuada? Los seres humanos somos seres omnívoros. Una dieta balanceada es lo adecuado. Generalmente hay que poner la pirámide de salud un poquito diferente a la que conocemos. Nosotros somos seres carnívoros, carroñeros por excelencia.
Nuestro cerebro se desarrolla gracias al consumo de proteína de origen animal, las carnes y los huevos. Nuestra pirámide está compuesta principalmente por carnes, seguida de frutas, seguida de vegetales, carbohidratos complejos y en muy poca cantidad los carbohidratos procesados o de absorción rápida que constituyen los azúcares y harinas en general. Nosotros necesitamos el componente proteico en vista de que nosotros somos carnívoros carroñeros, lo que quiere decir que la carne debe de entrar a nuestro cuerpo previamente digerida o predigerida, cosa que lo hacemos habitualmente con la cocción. Si ustedes se fijan en cualquier mamífero en la naturaleza, notarán que ningún animal cocina para comer. Y el ser humano sí tiene que hacerlo. Somos el único animal que tiene que procesar el alimento para poderlo ingerir. Y esto se debe a una adaptación biológica sumamente importante. Nosotros tenemos el tracto gastrointestinal más precario de la naturaleza, pero uno de los cerebros más desarrollados. Es un cerebro que nos ha permitido prácticamente conquistar casi todos los nichos ecológicos y hemos incluso explorado el espacio. Esta inteligencia tan grande se lleva más o menos el 40% de los nutrientes de nuestra dieta cuando cumplimos los 18 años. Cuando somos pequeños, el 64% de los nutrientes de nuestra dieta está destinado a la manutención del cerebro. Es por eso tan importante que nuestros hijos, cuando vayan a la escuela, tengan un desayuno rico en proteína animal para que puedan aprovechar todo el conocimiento que van a recibir. En el caso nuestro, se ha disminuido la capacidad absortiva, se ha disminuido la capacidad de gasto orgánico del sistema gastrointestinal en pos de mantener este cerebro. Por esa razón, nuestro alimento tiene que venir predigerido y por esa razón es tan difícil obtener comida de nuestra dieta diaria. Razón por la cual hace 50 años nuestro trabajo de investigación fue cómo obtener esos 24 a 30 gramos de material nutriente que se necesita por día, sugiriendo al paciente también que disminuya su gasto orgánico para que a través de estos complementos alimentarios se pueda obtener una mejora en la salud. Muchos pacientes también me han preguntado qué de la limpieza colónica. De hecho, la limpieza colónica, si es que tuviésemos la capacidad, y ya lo hablamos antes, de colocar microorganismos dentro del cuerpo, es decir, lavamos el colon y ponemos algo nuevo, que no es fácil hacer porque necesitamos organismos extraordinariamente sanos para hacer el trasplante de heces y hasta ahora eso no se ha logrado. Quizá ahí sería una opción, pero lavar el colon para tratar de retirar muchos de estos microorganismos, recuerden que muchos de ellos viven ya dentro del moco y son difíciles de desaparecer. Lavado colónico realmente no es algo importante. Siempre y cuando nosotros tengamos un estado metabólico estable, nuestra salud digestiva también lo va a estar. 1 o 2 deposiciones diarias, que es lo normal, se obtiene a través de un estado de salud normal. Retomando nuevamente la parte de la alimentación y regresando al uso de nuestros alimentos, Allen y Evelisa, que son alimentos complementarios y que fomentan la salud no porque sean un suplemento. Complemento quiere decir que es un alimento, estos son alimentos extraídos de ciertos granos, ciertos cereales y pseudocereales que proveen al organismo de material nutriente. En el caso de estos alimentos, estos han sido estudiados en Alemania y han llamado mucho la atención de una persona en especial, el doctor Gerd Birkenmeier, especialista en el microbioma, uno de los médicos y profesionales de la salud que en este momento está investigando mucho sobre el microbioma, encontrando cosas muy interesantes. Sobre todo está identificando bacterias que tienen la capacidad de disminuir el estado inflamatorio, mejorar el peso, evitar la diabetes y también mejorar la capacidad de generar ciertos neurotransmisores. Esta investigación o este trabajo nuestro le llamó la atención porque la mayor parte de los pacientes que tenemos en Europa Central son consumidores de Allen y son también por excelencia pacientes que ya han abandonado el uso de lácteos, el uso de azúcares procesados en su dieta. Y estos pacientes han mejorado su calidad de vida con solamente mejorar la dieta y utilizar estos alimentos. Así que el doctor Birkenmeier utilizó 28 pacientes, los cuales no habían consumido Allen, pero eran pacientes que ya habían abandonado ciertos hábitos de salud como el consumo de azúcares y lácteos.
Se les dio 15 gramos de Allen a un grupo de pacientes de entre 13 a 70 años durante 28 días. El doctor Birkenmayer tomó muestras de las heces, las secuenció, encontrando una cierta cantidad de microbiomas al inicio y encontrando también después la elevación y la diversidad del cambio de microbioma en estos pacientes. Al final de este estudio, el doctor Birkenmayer de la Universidad de Leipzig, el Departamento de Biología, concluye que los resultados de este estudio confirman que la ingesta diaria de Allen influye positivamente en la calidad del microbioma humano y su colonización. Allen, al ser un alimento enzimático, un substrato rico procedente de fuentes biológicamente únicas, con sus nutrientes favorables a las bacterias y sus fibras dietéticas, tiene un alto valor en términos de nutrición adecuada orientada a la longevidad y la salud mental y física. Tras solo 4 semanas tomando Allen, ya se observó en los sujetos de prueba una mejora significativa de la colonización del microbioma intestinal y de sus bacterias más importantes. En algunos casos, incluso de forma significativa. Siempre que Allen se tome diariamente de forma rutinaria, la mejora en la composición del microbioma puede fomentarse de forma continuada, asegurándose que los usuarios controlen adecuadamente su consumo de azúcar y sigan las recomendaciones de una dieta holística. Este estudio es un estudio de influencia de Allen y su relación en el microbioma humano publicado en la Universidad de Leipzig, Departamento de Biología, en septiembre del año 2023. Entonces, ¿qué microorganismos encontró el doctor Birkenmayer para definir el beneficio que tiene a este tipo de complemento alimentario sobre la dieta del paciente? Se encontraron, por ejemplo, dentro del estudio, ruminococos, fecalobacterias, Akkermansia bacteria, Blautia artens bacteria, Roseburia y Christensenelacea del grupo R7. Todas estas bacterias están relacionadas con la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, el acetato y el propionato. También están conocidos por reducir el metabolismo de la glucosa, reduciendo el estado inflamatorio. Y se asocian también con la reducción del índice de masa corporal como un marcador muy común en el envejecimiento saludable. Aquí tenemos entonces un estudio relacionado ya con uno de nuestros complementos alimentarios y su aplicación dentro de la salud del paciente. En el caso del doctor Birkenmayer, él sigue estudiando nuestros alimentos y también estamos muy emocionados de compartir este estudio con ustedes, debido a que hemos visto en nuestra salud la mejora. Sin embargo, nada de esto es una pastilla mágica que al poner este complemento alimentario podamos tener buena salud. Nos gustaría llegar a eso, pero lamentablemente no se ha podido llegar. En la ciencia no existe algo, una pastilla que permita el beneficio completo. Parte del beneficio de la gran mayoría de nuestros pacientes es el cambio en el estilo de vida, una alimentación balanceada y el control metabólico. Estos 3 pilares son fundamentales para mantener nuestra salud y, lógicamente, la de nuestros microbios. Los cambios en estilo de vida, los 2 más importantes que lo hemos mencionado a través de esta charla, es el abandono completo de azúcares procesados, azúcar, miel de abeja, raspadura, melaza, panela, así como también lácteos de origen animal, leche, queso, mantequilla, yogur. Los azúcares procesados disminuyen la capacidad de asimilación de nutrientes a nivel del intestino delgado, específicamente el duodeno. Y los lácteos generan un proceso inflamatorio a nivel del intestino grueso, impidiendo que el microbioma del intestino grueso se desarrolle y viva en un estado estable. De ahí tenemos no beber, no fumar, no cocinar en ollas de mala calidad, por ejemplo, ollas de aluminio o de teflón, que ya han sido probadas como productores de cáncer, utilizar grasas de buena calidad, utilizar también un hábito de alimentación bueno, es decir, comer 5 veces al día a partir del desayuno, almuerzo y merienda, algo a la media mañana y media tarde, y evitar el tratamiento de conductos, especialmente en aquellos pacientes que ya están sufriendo deficiencias graves como cáncer u otras enfermedades de tipo autoinmunitario. La parte de la alimentación, fundamental, tenemos que tener una alimentación variada, dando especial importancia a las carnes. Y entre las carnes rojas. Las carnes rojas son la única fuente que tenemos los seres humanos para poder extraer el hierro y el calcio.
Sin hierro no hay división celular, sin hierro no hay crecimiento celular y sin hierro no tendremos un estado inmunológico estable que nos permita luchar contra las enfermedades, tanto infecciosas, virales como bacterianas. El hierro que está en los vegetales es un hierro sumamente difícil de asimilar. Recordemos nuevamente que no somos seres herbívoros, no tenemos un tracto gastrointestinal que nos permita la fermentación al grado que tienen el resto de herbívoros. Por esa razón, nuestra fuente de calcio y de hierro tiene que ser una fuente de proteína animal. El control metabólico, bueno, esto es un tema que nos llevaría ya a una charla por sí misma, pero recordemos que nuestro estado metabólico empieza a fallar a partir de los 30 o 40 años, cuando empezamos a dejar de absorber material nutriente de la forma que lo hacíamos cuando éramos jóvenes. Si queremos tener entonces un buen estado de salud, la primera cosa, consultar a su médico, hablar del tema de nutrición, hacerlo un poco más amplio, poder contar con ese apoyo de educación aquí en nuestra consulta. Nosotros procuramos en lo posible educar a nuestros pacientes, darles un enfoque diferente de lo que significa la alimentación, porque una persona bien alimentada no solamente contribuye con su salud, sino también con la salud de su familia y de sus allegados. Si tenemos una buena salud, la meta es no tener que visitar al médico a menos que algo sea muy necesario. Esta charla no reemplaza una consulta médica, pero sí es mi deseo de abrir el abanico de conocimiento respecto a la alimentación y conocer un poco más que todas las dietas son importantes, que no existe una sola dieta, que nuestra salud depende de que tengamos una buena alimentación y del por qué esta alimentación tiene que estar complementada con otro tipo de alimentos que también permiten esa mejora. Si tenemos interés y consideramos que este video puede ayudar a alguien más, por favor compártanlo. Este es un aporte científico. Tenemos algunos libros publicados, ya llevamos 8 libros. Si alguien de ustedes desea leer un poco más respecto a la medicina conceptual, lo pueden encontrar también en nuestra página web. Si necesita una consulta médica, puede comunicarse con estos teléfonos. Demoraremos 1 hora, pero va a aprender muchas cosas que quizá no haya aprendido antes. Son enfoques diferentes y espero que esta charla haya sido de interés, que hayamos aprendido que hay que cuidar de nuestros microbios y que nuestra salud sigue dependiendo de una alimentación saludable. Me despido por el momento y nos veremos en nuestro siguiente blog.